El primer maestro de bestias legendario 1286-1299. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 1286. Dar regalos. Pero cuando Carl sacó los dos objetos elaborados, el príncipe supo exactamente de dónde conocía a este hombre. No hacía mucho que no lo recordaba. Estaba seguro de que no se equivocaba. Este era el hombre que había creado un hacha de grado artefacto para Lord Drop. El concejal Petros mostró su foto a todos en una reunión poco después. Lo que significaba que en el transcurso de poco más de un año, había pasado del máximo nivel de Overlord al rango mítico. Fue un progreso absolutamente loco. Su atención no se fijó en Carl por mucho tiempo. Los dos brazaletes eran una maravilla de la escultura enana, pero las runas grabadas en ellos, que brillaban con una tenue luz blanca, hacían imposible ignorar su singularidad. Objetos elaborados por Carl, del anfitrión de la luz oscura. ¿Y qué es esta bonificación del efecto del hechizo?, murmuró para sí mismo mientras leía la descripción del sistema. Tótem de ira elemental aumenta el daño elemental en un 10% de la base por rango de lanzador. ¿Es ese el daño básico del arma? Debe serlo. Ojalá el sistema especificara qué se acumulaba con el daño del arma y qué se añadía a los efectos de la habilidad. Pero da igual. En el rango mítico, ese daño adicional es más que suficiente incluso para las habilidades más básicas. Esto bien merece ser considerado un objeto épico. El enano estaba absorto en su inspección de los objetos, así que Carl explicó la situación a los demás. El tótem es una habilidad nueva, una que ni siquiera he tenido la oportunidad de regalarles a los dragones azules. Pero el otro es un pilón de maná, excelente para la regeneración de maná de larga duración para todo un grupo. Ese hechizo sí lo tienen, pero como con la mayoría de los hechizos nuevos que encuentro, hay algunos requisitos. Les informó. ¿Qué restricción? Pilón de maná es la clase de habilidad que cualquier equipo de incursión mítica querría tener, preguntó el príncipe de Kopji. Carl estaba a punto de responder cuando Tiffany soltó una carcajada. Requiere cierta afinidad con la ley natural de la manipulación del maná. Es bastante común entre los magos y chamanes de rango mítico, pero ¿quién más puede afirmarlo? Ciertamente, no muchos por debajo del rango mítico. Carl se encogió de hombros. Tiene razón. La restricción es simple, pero el nivel de potencia necesario para cumplir con los requisitos mínimos no es pequeño. Entonces, ¿es el hechizo definitivo de regeneración de maná, pero nadie puede usarlo? Me lo imagino. Se quejó el príncipe dragón. Carl negó con la cabeza. No, hay mejores hechizos de regeneración de maná. Los he visto en uso. Pero este es más accesible, aunque solo sea para los más afinados con el maná. La realeza pareció sorprendida, pero Tiffany sabía que Carl se refería a los hechizos que habían usado los maestros de gremio de las otras ramas de la hueste de la luz oscura. Sin embargo, intentar explicar el espectáculo de la boda de Carl a forasteros no era algo que ella planeara ni deseara hacer. ¿Cuándo hiciste esto? Has estado muy ocupado últimamente construyendo esta fantástica arena. ¿Pero aún encontraste tiempo para hacer nuevos accesorios? Preguntó el príncipe Kopji. Los completé hoy mientras veía la pelea. Ya tenía lo básico, solo faltaba terminarlos, comentó Carl. Azov consideró llamarlo porque Carl claramente había usado algún tipo de hechizo para grabar los brazaletes después de determinar dónde colocar las runas. Lo único que estaba listo era el brazalete, hecho de piedra de grado mítico. ¿Entonces puedes hacer más? Presionó el príncipe. Azov suspiró. Solo hazles regalos a todos. Ya me lo esperaba cuando acepté que vinieras. Pero deberíamos ver estas peleas. Hay un grupo enfrentándose a un guardián de la puerta serafín ahora mismo, y eso va a ser un desastre. Carl se movió para poder ver por la ventana y negó con la cabeza ante la disparidad. Todos eran de rango tótem, pero el poder que emanaba de ese serafín no pertenecía a este mundo. Era demasiado potente. En cuanto desatara un ataque con toda su potencia, la batalla terminaría. O bien, la arena podría prohibirlo, ya que excedería las restricciones de seguridad impuestas a los concursantes. No. No restringió al golem. Sus ataques no dañaron las barreras. El guardián de la puerta balanceó su lanza en un arco lento, enviando una ola de luz sagrada que envió a todo el equipo contra la pared trasera de la arena, y luego directamente a la enfermería. Carl podría haber jurado que el serafín lo miró antes de desaparecer, pero no había participado en la elección de los oponentes.
Definitivamente no fue su culpa que el ser divino invocado se hubiera visto perturbado. Carl, ¿es normal que los golems épicos que invoca la arena tengan habilidades y personalidad? Preguntó Tiffany. Sí. No son perfectos, pero no se enfurecen como las invocaciones de la mazmorra. Aunque ese podría ser el resultado de la habilidad guardia épica, no de la golem épico. Es difícil saber cuándo los resultados pueden ser tan similares. De cualquier manera, tienen la mente clara. El demonio que tu grupo capturó claramente se lo estaba pasando bien, asintió Carl. Interesante. Quizás nos hemos equivocado al juzgar a algunas criaturas que solo existen dentro de las mazmorras. Puede que no sean tan agresivas por naturaleza como esperábamos. Reflexionó. Carl sospechaba que algunos de ellos eran en realidad peores cuando tenían sentido común y podían tomar decisiones libres, pero ahora que había visto lo que interesaba tanto en la arena, debería comenzar a hacer regalos para los demás miembros de la realeza. Ojalá tuvieran clases más interesantes que las plantillas básicas de mago y guerrero. ¿Alguien tiene algún accesorio en particular que le gustaría? ¿Probablemente reemplace algún objeto de combate?, preguntó Carl. El príncipe de Shash frunció el ceño. De hecho, llevo equipo usado de nuestro equipo principal de incursión, y todo este rango tótem. No soy de los más activos en combate. Dependí principalmente de mi linaje para llegar hasta aquí. ¿Haces artesanías? También puedo hacer artículos para eso, ofreció Carl. Bueno, podría decirse que así es. Paso la mayor parte del tiempo investigando diseños de armas. Nuevas, antiguas, prácticas, inesperadas, explicó. Carl asintió. En ese caso, puedo hacerte exactamente lo que necesitas, aunque no será una pieza de equipo. Solo dame unos minutos. Carl revisó el inventario de la casa del gremio y sacó una pequeña estatua de dragón con una base grande. Luego, comenzó a inscribir la parte inferior con runas de arma sagrada y manipulación de la tierra. Esta combinación permitiría al usuario crear un arma sagrada básica, como las que usaba el ejército de la Nación del Dragón Dorado cuando contaba con clérigos del Dragón Rojo. Pero con la forma que él deseara. No serían poderosos como un arma de combate de primer nivel, pero serían lo suficientemente buenos para pruebas prácticas cuando fueran fabricados por un guerrero de rango mítico. Todo el grupo observaba fascinado cómo Carl trabajaba en la pieza. Luego, sus expresiones se transformaron en asombro al terminar, y la estatua quedó terminada. Estatua del curioso maestro de la espada rango mítico, grado raro. Crea un arma sagrada con el diseño elegido por el usuario al usarla. Al crear una nueva arma, se descartan las armas creadas previamente. Que la calificación de calidad no te distraiga. Esto debería ser justo lo que necesitabas para crear y probar armas, anunció Carl, y luego le entregó la estatua al príncipe. El príncipe aceptó con cuidado la estatua y luego sonrió mientras la activaba y una espada de forma extraña apareció en su otra mano. Perfecto, absolutamente impecable. Me lleva días conseguir un herrero que fabrique un arma que se ajuste a mis diseños, y a menudo no entienden cómo deben ser ciertas características. Pero ahora puedo hacerlas a la perfección. Suspiró. El arma tenía una superficie rugosa cerca de la base y lo que Carl podría haber llamado un filo cerrado en el tercio más cercano a la empuñadura. Pero no era exactamente cerrado, ya que no estaba diseñado para cortar, sino para sujetar otra hoja e impedir que se deslizara. Ese tipo de arma requeriría una inmensa cantidad de práctica para utilizarla en todo su potencial, pero el príncipe era un maestro de la espada, y fue su idea para un nuevo estilo de combate lo que había diseñado el arma. Si alguien podía usarlo, era él. ¿Y para los demás? ¿Alguna petición en particular?, preguntó Carl. El príncipe Kopji sonrió. Es un poco raro preguntarle a la gente qué quiere de regalo. La sorpresa forma parte del disfrute. Carl notó que el hombre era un dragón plateado. Era natural que sintiera curiosidad por las nuevas magias, así que la idea de pedirle cosas que ya sabía describir podría resultarle demasiado limitante. Está bien, veré si se me ocurre algo bueno para ti. Creo que sé la manera correcta de abordarlo, asintió Carl. Si hubiera empezado con una inscripción de pilón de Mará, tendría un objeto base útil para el mago. Pero el dragón plateado no querría simplemente un objeto normal con bonificaciones de combate. En cambio, Carl decidió añadir inscripciones para la suerte y la adquisición de conocimiento. En el rango mítico, eso podría otorgar una ventaja a la hora de comprender las reglas naturales.
Si así fuera, sería el regalo más valioso que había dado, y uno que el príncipe atesoraría durante algún tiempo, y no simplemente lo colocaría en una pila con todos los demás regalos olvidados que había recibido a lo largo de los años. Esa pila no podía ser pequeña. A los dragones plateados les encantaba aprender magia nueva, y él era el príncipe de una de las naciones más poderosas de las Islas Dragón. Así que debía ser bastante rico. Carl se tomó un momento para decidir cómo iba a hacer el trabajo y luego revisó el inventario de la casa del gremio para ver qué podía encontrar. La forma importaría tanto como la función para que fuera un regalo memorable. Allí, un cetro de aleación de mitril. Era casi del mismo color plateado que las escamas de un dragón, pero con un matiz azul, que Carl esperaba que diera la impresión de que representaba tanto la magia como el conocimiento. Entonces lo agarró y se puso a trabajar. La pieza fue elaborada por Hassan Petros, su maestro herrero enano en la casa gremial de Droth, y Carl le debía una suma considerable. Pero con las recompensas que obtenían de las mazmorras últimamente, no le faltaba dinero. Carl talló cuidadosamente las runas a lo largo de todo el mango del cetro, luego ramificó los efectos y frases más pequeños en la parte superior, que tenía incrustado un cristal transparente que rodaba libremente en la jaula. Ahí fue donde Carl inscribió el efecto Mana Pylon, girando cuidadosamente el cristal redondo para distribuir uniformemente las runas. Cuando terminó, el cetro brilló con una luz blanca y Carl la sintió con satisfacción. Cetro de conocimiento arcano rango mítico, grado épico. Actívalo para generar un efecto de pilón de maná en un radio no mayor a 90 metros. Aumenta la probabilidad de obtener nuevo conocimiento. Mejora el aumento de la tasa de comprensión de las reglas naturales en un 10%. Ahí lo tienes, el objeto perfecto. No solo es bueno para aprender magia, sino que también es lo suficientemente resistente como para golpear a la gente si es necesario, bromeó Carl. El dragón plateado sostuvo el cetro con reverencia y sonrió. Fue la decisión correcta. Nunca se me habría ocurrido pedir algo así. El pilón de maná es un efecto maravilloso, sobre todo para alguien con tanto maná como tú o yo. Pero la mejora en la comprensión de las reglas naturales es una ventaja de la que nunca había oído hablar en ningún objeto. Azoth frunció el ceño. El joven dragón tenía razón. Nunca había visto ese efecto en un objeto, y era bastante mayor, pues había sobrevivido al último resurgimiento y a más de uno antes. Simplemente no era el tipo de bonificación que alguien hubiera podido agregar a un objeto, y no era una que las mazmorras otorgarían. Sin embargo, había visto objetos con ese efecto en el reino inmortal. Se usaban en juguetes para niños, para ayudarlos a crecer y convertirse en verdaderos inmortales. Aunque muchas especies eran inmortales por naturaleza, si sus mentes sufrían daños, el poder de sus cuerpos se estancaría en el rango mítico, y quedarían lisiados de por vida, incapaces de comprender la verdadera naturaleza de la realidad y, por lo tanto, incapaces de ascender. Tiffany miró la botella de vino de sangre que le habían dado y luego frunció el ceño a Carl. Siento que hay favoritismo aquí, declaró. No solo una botella de vino de sangre era significativamente menos valiosa que lo que le había dado a los líderes de otras naciones, su regalo era básicamente un regalo de broma. Carl le guiñó un ojo y sacó un objeto que Zafiro había hecho para la alianza del gremio. No me olvidé de ti. No del todo. ¿Qué te parece esto? Espada de golpes oblicuos token clasificado, grado épico. Aumenta la agilidad en 250 puntos y la probabilidad de parada en un 25% al defender activamente. Afiladura aumenta el daño en un 10% del valor base por rango del portador. Tiffany sonrió al tomar la espada. Esto sí que es lo que buscaba. Perfecto para un luchador de agilidad. También notó que no era un objeto hecho por Carl, sino uno creado por el dragón azul que trabajaba para el anfitrión de la luz oscura. En cierto modo, eso era mejor. No tendría que recordar a ese hombre insufrible cada vez que entrara en batalla. El príncipe Kopji miró hacia la arena, analizando la magia mientras observaba las peleas, y habló sin levantar la vista. ¿Es cierto que pretendes hacer docenas de mazmorras míticas más para aumentar la dificultad? Preguntó, claramente dirigiéndose a Carl. No son docenas, pero hay más que nos gustaría probar. Las funciones del sistema se están reactivando poco a poco, y este es uno de los métodos que hemos encontrado para acelerar el proceso. Cuantas más personas puedan completar al menos una mazmorra en modo difícil, más rápido se reactivará la función por completo y entonces todos podrán disfrutar de la diversión. Los desafíos no son del todo obvios, a menos que tengas uno en particular o te hayan explicado cómo funciona. Así que, puede que no pueda causar el efecto en más mazmorras.
En el mejor de los casos, probablemente solo sean unas pocas más, explicó Carl. El dragón asintió mientras observaba las peleas en la arena. Eso debería bastar. Con el tiempo, encontrarás uno accesible, con un desafío que la mayoría de los equipos míticos puedan completar. Y luego, un mayor número podrá intentarlo. Carl miró a Zoff, quien negó levemente con la cabeza. El inmortal no estaba entusiasmado con que todo el continente viniera a una sola mazmorra, donde podían jugar a un nivel de dificultad más bajo, solo para acceder a la función del sistema. Sería mejor para todos si Carl siguiera probando más mazmorras hasta encontrar otra como los simios, que se puede hacer en muchos niveles de dificultad. Entonces, el enjambre al menos se dividiría entre dos lugares y no sería tan abrumador. En lugar de responder, Carl cambió de tema. Príncipe Kopji, usted es investigador de magia, así que dígame, ¿ya tiene alguna habilidad en el oficio? El dragón plateado asintió, cautivado por un grupo que luchaba contra un bebé leviatán. Soy inscriptor. Es una habilidad común entre la realeza. Explicó. El príncipe guerrero de Shash rió entre dientes. Sí, Kopji está obsesionado con que sus jóvenes miembros de la realeza copien todos los tomos mágicos a los que los dragones azules les permiten acceder. Les da la mejor oportunidad de aprender nuevos hechizos, ¿sabes? El príncipe enano de Nabibun rió entre dientes. Aunque no es tan sorprendente, ¿verdad? Casi toda mi familia real son maestros herreros. El guerrero rió entre dientes. Buen punto. Los enanos también son una familia real muy trabajadora. ¿La mía? No tanto. Mi padre es historiador, yo estudio armas, y mi esposa últimamente se ha obsesionado con la moda. Todas eran actividades apropiadamente nobles, como las habrían llamado los hombres de la nación del dragón dorado. Pasatiempos que no requerían trabajo físico. No como los enanos y su pasión por la forja. Carl le sonrió al príncipe Shash. Todos necesitan algo para pasar el tiempo. Muchos aquí en Zilaz no hacen más que luchar, dormir y pensar en la próxima vez que tengan que luchar para pagar las cuentas. Es bueno conocer a otros que han aprendido un oficio para enriquecer sus vidas. La sala quedó en silencio por un momento mientras las peleas que se desarrollaban abajo se volvían interesantes, luego el personal trajo una variedad de sándwiches de desayuno en sabores muy variados. Una nueva creación de los chefs del restaurante. Querían su opinión antes de elegir cuál es preparar el especial de la próxima semana. Trajimos suficientes para todos. Explicó el conejito. Bueno, es una forma genial de pasar el rato. Si quieres esperar un momento, puedes comunicar las decisiones del grupo a la cocina, asintió Carl. ¿Hay un restaurante debajo del grupo Nara? Preguntó el príncipe enano. Carl asintió. Al otro lado de la arena, desde la entrada principal. Es más bien un lugar con comida reconfortante que abre toda la noche, en lugar de un restaurante elegante o una heladería. El enano asintió. Esta arena es realmente única. Una auténtica obra maestra de la ingeniería. Dime, ¿quién la construyó? Sé que tú mismo hiciste el trabajo de las runas. ¿Pero quién la construyó? Ah, ese sería Geralt, nuestro maestro escultor residente. Originario de Vara, pero ahora reside en nuestra casa gremial de Drod, explicó Carl. Se esconde de su exesposa, sin duda. Esa mujer es una amenaza. El resto de la realeza rió entre dientes ante el comentario y luego se volvió hacia la comida. ¿Eso es pato asado y huevos Benedict gigantescos? Preguntó el dragón plateado, confundido. Creo que sí. Huele a pato, sin duda. El de al lado es un sándwich de tofu frito picante con lo que espero sea ensalada de col. Las cocinas están dirigidas por clérigos del dragón verde, y les gusta preparar opciones totalmente vegetales, así que no tienen que esperar a que les traigan la carne, explicó Carl. La realeza asintió, entendiendo. Todos sabían que los clérigos del dragón verde preferían preparar su propia comida con magia. Pero lo que les sorprendió fue que ninguno de estos sándwiches llevaba arroz y frijoles. Lo que no sabían era que se lo perdían solo porque era una de las opciones habituales de acompañamiento para el desayuno, junto con panqueques, waffles, ñame especiado, avena o patatas ralladas. Los sándwiches estaban todos en platos individuales, así que Carl sacó algunos que parecían buenos. El tofu picante seguramente sería bueno, y el pescado era considerado un manjar local, un pez de rango overlord capturado en el lago junto al cual se construyó la ciudad. Lo que Carl necesitaba saber era si el pescado y los huevos eran un buen sándwich para el desayuno. Olía bastante bien, así que Carl lo tomó y trató de no reírse de la salsa que goteaba en la barba del enano desde el sándwich elegido.
Muchos de estos no eran aptos para sándwich. Simplemente eran demasiado sucios para comerlos sin cubiertos. Sin embargo, no parecía que ninguno fuera a ser rechazado por su sabor. Definitivamente, haz el Benedict como un Benedict normal. Necesita mucha salsa, y eso no es bueno para un sándwich, comentó el enano, aunque terminó de comérselo. El tofu picante está rico con menos salsa. Ese pasa tal cual, añadió Carl. El enano tomó otro y se rió cuando vio que estaba lleno de carne asada y una hamburguesa de papa frita, dentro de una galleta de pan de maíz con infusión de cerveza. Esto sí que lo puedo garantizar antes de probarlo, bromeó. Siento que se me obstruyen las arterias con solo mirarlo, asintió Azov. Y luego agarró uno. Sí, eso es bueno. Este tiene que estar en la lista, asintió el inmortal, mientras el enano levantaba el pulgar con entusiasmo, con la boca llena. El dragón plateado se mostró mucho más cauteloso ante el extraño sándwich, y su curiosidad se convirtió en confusión con el primer bocado. ¿Qué tal si es comida de desayuno? ¿Sabe a algo que pedirías en un bar enano a las 4 de la mañana? Preguntó. ¿Entonces acertaron? Le diré al chef que su idea para el desayuno especial de medianoche es todo un éxito, respondió el conejito. Simplemente puso los ojos en blanco mientras probaba los distintos sándwiches. No había sabores desagradables, como era de esperar. Solo algunos que simplemente no servían para un buen sándwich, ya que eran imposibles de comer bien. ¿Es siquiera una comida asequible en Zilaz? Sé que todo es carísimo aquí en la costa, pero esta calidad de comida no parece la típica comida informal que uno esperaría de un restaurante, comentó el príncipe Shash. Carl se encogió de hombros. ¿Tuviste la oportunidad de probar lo que venden los vendedores en las gradas? La comida premium es uno de los grandes atractivos de este complejo. Todos los vendedores oficiales preparan comida con una habilidad culinaria especial, así que es un paso por encima de un restaurante promedio. Nuestro equipo realizó el estudio de mercado, y estamos tan lejos de otros mercados o zonas comerciales importantes que prácticamente no tenemos competencia. Pero eso no nos impidió buscar lo mejor. Presumir de las habilidades de nuestro gremio es motivo de orgullo para los miembros, así que no podíamos descuidar la idea al abrir un espacio público. Eso hizo reír a Azov. Tras todas las advertencias que le había dado a Carl para que no llevara su creación de runas al extremo y desequilibrara los mercados con una afluencia de equipo personalizado descomunal, había encontrado la solución más imposible. Poder exhibir sus habilidades ante el mundo sin que, de alguna manera, su alianza se volviera excesivamente rica. Simplemente increíblemente famoso. El príncipe Kopji señaló la sala. Debo decir que todo esto es una obra de arte espectacular. El nivel de magia que impregna, incluso en el miembro del personal que está en la puerta, supera cualquier cosa que haya experimentado jamás. Puedo ver cómo este lugar sería un paraíso para los dragones plateados. Es pura magia sobre una estructura de piedra, e incluso el espacio que tenemos en la habitación se debe únicamente a las capas del hechizo dominio ilusorio. Ahora, la cantidad de magia que se necesita para mantenerlo en funcionamiento es absolutamente estupenda, pero está ubicado en la línea ley, y lo he diseñado para que aproveche directamente el maná ambiental para sus funciones, le informó Carl con gusto. Azov miró al príncipe con curiosidad. Supongo que eso significa que no piensas volver a casa mañana para presentar tu informe como estaba previsto. El príncipe Kopji se encogió de hombros. Puedo escribirlo y luego abrir un portal para enviárselo a mi asistente. Esa parecía una respuesta mucho más lógica que abandonar ese lugar y describirlo a otros 100 dragones, quienes querrían respuestas detalladas por mucho que él no quisiera estar allí dárselas. Dejar que el asistente sufriera en su lugar era la opción superior. Afortunadamente, como hijo del gobernante de Kopji, tenía acceso a fondos más que suficientes para mantener su habitación en la arena, de modo que no tenía que salir nunca. Incluso unas pocas horas fuera cada noche eran tiempo perdido que podría dedicarse a estudiar la magia de este artefacto. Un dragón plateado, como cualquier otro, podía permanecer despierto durante meses, así que no necesitaba el dormitorio, aunque pretendía usarlo y recopilar datos de la experiencia. Que también se podía dormir en una ilusión, sin que fuera un reino aparte, y con constantes batallas en el exterior, era otra incógnita que incluiría en sus informes. Si la respuesta era positiva, incluso podrían enviar a alguien a hablar con Zafiro sobre la posibilidad de unirse como aprendiz de creación de runas. Los dragones azules podían monopolizar la mayoría de los conocimientos, pero en lo que a magia se refiere, no había que subestimar a los dragones plateados.
Su dios a menudo les otorgaba conocimiento sobre la verdadera naturaleza de los hechizos que incluso los dragones azules pasarían por alto. Como el hecho de que, aunque la guardia de la puerta parecía una súcubo, no poseía la magia distintiva de un demonio obsesivo de tipo lujurioso. Su obsesión estaba más relacionada con el servicio o la limpieza. Una rareza más para añadir a su lista. Si fuera posible usar magia para alterar las obsesiones de los demonios de la obsesión, él también podría hacerse famoso de la noche a la mañana. Muchos nacieron con obsesiones que preferirían no tener, pero que no podían evitar disfrutar o desear constantemente. Más tarde por la tarde, Dana vino de visita, acompañada por un dragón blanco de uno de los gremios con los que habían acordado trabajar en el proyecto mazmorra. Carl, por fin te encontré. Hemos encontrado otra mazmorra adecuada para probar. Este gremio cree que hay una forma obvia de activar el modo difícil en la mazmorra, pero no han podido hacerlo por falta de miembros poderosos. Explicó. Ah, ¿sí? Eso sí que suena divertido. Señores, si me disculpan, parece que el deber me llama, respondió Carl. Los príncipes asintieron. Todos estaban al tanto de los intentos de la hueste de la luz oscura por mejorar las mazmorras, y de que existía un acuerdo para ayudar a otros gremios, y no acaparar las ganancias para sí mismos. Un día entero libre de obligaciones es un lujo. Continúa y termina tus tareas, disfrutaremos del espectáculo hasta que el regente Azov también se vea obligado a regresar a casa, respondió el príncipe Kopji. Azov intentó contener la risa. Eran su deber hoy. Si bien pasó la mayor parte del día observando las peleas y probando la cocina de la arena, también era una oportunidad para forjar fuertes lazos con la próxima generación de líderes y renovar sus alianzas para no tener que hacerlo por la fuerza después de que los príncipes ascendieran a sus respectivos tronos. Incluso ahora que estaba despierta, la Dama Suprema Matilda tenía las manos ocupadas ocupándose de las anomalías y los intentos de ingresar desde el reino inmortal, por lo que no podía ser ella la encargada de mantener la paz. No es que fuera prudente dejarla intentarlo. Lo que el dragón del caos consideraba relaciones aceptables entre las distintas familias reales y líderes probablemente estaban lejos de ser pacíficas, o incluso moderadamente soportables para la mayoría de la población. Carl siguió a Dana y al clérigo fuera de la sala de reuniones y luego se detuvo en el vestíbulo para obtener los detalles de su día. Bien, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Y quién es el resto de nuestro grupo? Preguntó. El clérigo parecía un poco avergonzado. Somos el grupo. Verás, un mercenario nos llamó a última hora durante nuestra última incursión, y el tanque del gremio decidió hacerlo sin ellos. Al entrar, la mazmorra nos mostró un mensaje. Tamaño de grupo inadecuado. ¿Aumentar a 5 personas? Esa pregunta nos hizo pensar que podría haber una configuración para 3 personas en lugar de 4. Se sabe que esta mazmorra se puede jugar con 5 o 10 personas, pero que yo sepa, nadie la ha intentado con 3. La mazmorra es un templo de los serafines caídos, y la dificultad de los jefes no es baja. Cuando fuimos con 4 personas, tuvimos que saltarnos a uno de los jefes porque no teníamos el daño suficiente para superar su tiempo de furia. Sin embargo, me han dicho que ustedes dos tienen un daño excepcional y podrían ser capaces de vencer a los jefes sin un grupo completo. Dana sonrió. ¿Sabes? Esto suena divertido. Si con 3 no lo consigo, volveré mañana a ver si es un reto individual. Carl se rió entre dientes, y Dana le sacó la lengua. Dejarte ir a un desafío en solitario no cuenta, ¿verdad? Aparecerás con Rae, Tian y Kara, y arrasarás con todo. El clérigo rió. Precisamente por eso quería que me acompañaran. Mi gremio está seguro de que es imposible, pero todos estábamos en las otras mazmorras que han sido mejoradas, así que alguien tuvo que haber hecho la dificultad más difícil. Carl lo miró con curiosidad, y el dragón continuó. Verás, esa es la teoría de los dragones azul y blanco. Para mejorar la mazmorra y desbloquear los niveles de dificultad más altos, primero hay que conseguir el logro del modo más difícil de esa mazmorra. Solo entonces se desbloqueará. Al igual que con la mazmorra de 5 niveles, primero hay que haber conseguido el 5.º nivel. Carl asintió, entendiendo. De hecho, hay una 6ª configuración oculta. Es una exageración total, y no es para los débiles. Eso fue lo que tuvimos que hacer la primera vez para desbloquear las opciones de la mazmorra. El clérigo sonrió. Mira, mi teoría se sostiene. Alguien completó el desafío del modo más alto primero. Y, como tienes afinidad con el dragón del caos, también tienes afinidad por desestabilizar la mazmorra lo suficiente como para que las opciones sean posibles. Es lógico.
Mi habilidad física de mayor nivel se llama Constitución del Dragón del Caos. También uso el Dragón del Caos como base de mi matriz de poder, asintió Carl. Entonces, ¿intentas comprender la regla fundamental del caos? Carl negó con la cabeza. No, creo que primero comprenderé por completo la manipulación del maná. Pero el caos también avanza bien. Interesante. Entonces, vas por manipulación de maná, que es más común en los dragones plateados, pero tu matriz de poder es la del dragón del caos. Me pregunto si esa diversificación es realmente útil. ¿O te limita de alguna manera cuando te acercas al avance? Pero me he desviado. Vayamos primero a la mazmorra. Hay un portal de viaje no muy lejos de la arena, y nos llevará directo a nuestro destino, explicó el clérigo. Supongo que la mazmorra no está cerca, preguntó Dana. El clérigo negó con la cabeza. Esta vez no, por desgracia. La mazmorra que ganamos está cerca del río Shidbusel, a más de 60 kilómetros de aquí, en las afueras de lo que podría llamarse la región de las mazmorras de Zilaz. Pero hay un portal a solo 100 metros. Eso sí que estaba fuera de lugar. Pero había cientos de mazmorras por todas las orillas del lago Naraledum, así que no me sorprendió demasiado. Carl asintió. Muy bien, vayamos a la mazmorra, y después de la pelea puedo abrir un portal para regresar. O Dana puede. De cualquier manera, regresar es lo fácil. El clérigo sonrió. Perfecto. Yo te guiaré. Los suburbios cercanos a la mazmorra del día eran mucho más tranquilos que el centro de la ciudad, donde se encontraba la casa de la alianza del grupo Nara y la arena. Aquí había terrenos, torres con amplios jardines y fincas que exhibían el poder de los líderes de gremio de rango mítico, pero sin las multitudes de la ciudad. Era casi pacífico, si se podía ignorar el poder que emanaba de todas partes. No era nada que molestara a Carl ni a Dana en el rango mítico, pero ciertamente era diferente a la práctica común en la ciudad, donde todos retenían sus auras a menos que estuvieran discutiendo. Allí afuera, usaban el aura para presumir de su estatus. Incluso el dragón blanco liberó su aura en cuanto salieron del portal. Les dirigió a Carl y Dana una mirada extraña mientras lo seguían. ¿No vas a anunciar tu presencia?, preguntó. Dana sonrió con sorna cuando Carl liberó su aura, una presencia perturbadora que combinaba el peligro depredador con la extrañeza antinatural del caos. La sensación hizo que el dragón frunciera el ceño, y todos los que estaban cerca se giraron para mirarlos. El aura de Carl no era la cálida y acogedora que poseían la mayoría de los maestros de gremio. Los líderes de gremio solían tener una presencia que atraía a la gente. Pero el aura de Carl parecía más una declaración de guerra hasta que la redujo a un tercio de su intensidad habitual, y simplemente se sentía bestial y segura. Ya veo cuál es el problema. Tu aura es demasiado intensa. Supongo que no reclutas mucho, preguntó el dragón. Carl se encogió de hombros. Soy bueno reclutando. Simplemente no intento impresionarlos con mi aura. Si la necesitamos, tengo una maga Dana. Dana dejó escapar un poco más de su aura, el aura suave y seductora de un zorro divino, junto con la intensidad crepitante de un mago poderoso. Sí, claro. Eso es mucho mejor para el reclutamiento. Con razón los dragones azules acuden a vosotros, sois una pareja tan interesante. Pero la mazmorra está aquí mismo, podemos entrar cuando queramos. La multitud que conversaba cerca de la entrada de la mazmorra se separó cuando Carl se acercó, luego comenzaron a chismorrear cuando vieron quién estaba con él. Ah. Parece que el tonto encontró a alguien para probar su teoría. ¿Crees que puedan sobrevivir?, susurró uno de los presentes, no tan bajo como para que Carl y Dana no pudieran oírlo. ¿No sentiste su aura? Ese hombre es aterrador. El efecto intimidatorio de los serafines caídos no servirá de nada si es inmune. Quizás eso sea lo que estén planeando, susurró otro. Carl sonrió al darse cuenta de que el principal problema con la mazmorra era un efecto al que era inmune. Con su resistencia, incluso sin añadir mejoras, era casi imposible intimidarlo. Y si activaba un efecto de intimidación propio, o tenía array activa, ambos se contrarrestarían. Tenían este en la bolsa. Carl se aseguró de ser el líder del grupo antes de entrar a la mazmorra, y se encontró con un mensaje muy interesante. Tamaño del grupo inválido. ¿Dividir el grupo en un desafío individual y uno en dúo? El dragón parecía sorprendido, mientras que Dana sonrió. Parece que nuestro deseo se cumplió. Es hora de una nueva mazmorra. Tú juegas solo, yo guiaré a nuestro nuevo amigo en el desafío de dúos, sugirió. ¿Estás seguro de que es prudente? Puede que no facilite la mazmorra solo por ser un grupo pequeño, balbuceó el clérigo. Claro que no.
De hecho, podría aumentarlo. Pero confío en que con un sanador a mi lado, puedo afrontar el reto. Aunque quizás sea la mitad más guapa de nuestra relación, no soy mala en combate, bromeó Dana. Tian está más esponjoso. Kara le informó. Dana puso los ojos en blanco ante la provocación mental del tejón. Si estás seguro, el clérigo asintió lentamente. Entonces está hecho. Sistema, yo iré solo, ellos harán el desafío en dúo, anunció Carl. Entonces, estaba solo en la mazmorra, mirando un paisaje infernal de edificios quemados, pozos hirvientes que parecían estar llenos de sangre y serafines con alas negras. Las recompensas se degradan cada 10 minutos comenzar. Carl convocó a todo el equipo y Rae empezó a celebrar de inmediato. Estos pozos estaban llenos de sangre hirviente de rango mítico. De elementos de luz y oscuridad. Parecía un balneario. Si fueras una araña del baño de sangre. Ella invocó a sus golems y a su ejército de no muertos, mientras Carl invocaba a todos sus invocados, eligiendo a Carnage como su golem épico. El gran demonio sería una gran opción para luchar contra los serafines caídos, y no le importó que Kara se sentara en su hombro mientras se lanzaba al combate. Era como una mascota caótica y peluda, que saldría volando a buscarle más enemigos con los que luchar. Tendrás que correr o él se alejará de ti. Remy se rió desde su laboratorio de alquimia. De hecho, Carnage no necesitaba instrucciones, sabía exactamente qué hacer en esta situación. Mata todo lo que se mueva. Los monstruos de la mazmorra parecían horrorizados cuando el par de enormes demonios cargaron contra ellos con 2 docenas de caballeros espectrales detrás de ellos y un pequeño ejército de golems luchando por mantener el ritmo. Necesito hacer un arco nuevo, se dio cuenta Carl. Había tantas bestias invocadas que era casi imposible entrar en combate cuerpo a cuerpo. Incluso Rae había cogido a su equipo y se había adelantado para conseguir más monstruos con los que luchar, ya que no podían luchar todos en un mismo lugar. Entonces, Carl se centró en Apocalipsis congelado, para evitar la reducción de daño de fuego que tenían los serafines caídos. Auk apareció desde su espacio y voló hacia un lado, inspeccionando las piedras en llamas y los charcos de sangre burbujeante, mientras recogía muestras para Rae. Puede que aún no sea mítico, pero aún podría ayudar a su hermana, para que ella no tuviera que tomarse un descanso de la lucha. Sin embargo, había algo en este lugar. Una sensación de bienestar. Había fuego, pero no fuego puro. Fuego con un toque extra, y ese toque llamaba a Auk desde un nivel primitivo. Carl agarró al guardia épico y dejó que Ainclaw los teletransportara a ambos a un espacio abierto, donde Rae y su equipo estaban acabando con un grupo de serafines caídos. Eso le dio una línea de visión clara hacia los siguientes 2 grupos, y Carl movió Apocalipsis congelado para llamar su atención y mover a los monstruos en su dirección para que Rae y Carnage pudieran seguir luchando. La araña y el demonio de la ira mantenían una rivalidad amistosa, y Carnage se reía de verdad mientras Rae usaba destrucción sangrienta para hacer explotar a un atacante particularmente herido antes de que pudiera alcanzarlos. Ambos estaban allí solo por el placer de hacer morir cosas de formas nuevas e innovadoras, y eso había forjado un vínculo de amistad instantáneo entre ellos. Mientras Carl se concentraba en la pelea, Auk estaba ocupado comprendiendo el mundo. Estaba tan cerca que podía sentirlo. Sin embargo, algo lo frenaba, y parecía no poder superar esa limitación. Eso era todo. En cierto modo, seguía siendo un halcón veloz. Pero por mucho que hubiera crecido, ya no había espacio en su camino de desarrollo para el pajarito que una vez fue. Necesitaba expulsarlo de sí mismo y volver como el halcón que sabía que podía ser. La pregunta era ¿cómo? No, él sabía cómo. La hermana Rae lo hacía siempre. Una larga llamarada incendiaria incendió uno de los charcos de sangre, convirtiéndolo en un infierno furioso de energía profana y esencia vital, justo cuando Auk se zambulló de cabeza en el infierno. No hubo vacilación, ninguna razón para que Carl se alarmara, hasta que de repente, sintió que la energía de Auk era violentamente desgarrada, como si su cuerpo estuviera siendo inmolado por un fuego imposible. No debería estar sucediendo. Incluso si se tratara de una llama de rango mítico, Auk era incorpóreo al entrar, y su inmunidad al fuego era casi completa incluso cuando no lo era. Además, este era un fuego que Auk había provocado él mismo. Sus propias llamas no le harían daño, aunque los fuegos secundarios de algo que quemara teóricamente sí lo harían. El grito de alegría de Auk resonó por la mazmorra mientras el infierno de energía vital que había encendido abrasaba su cuerpo, dejando solo energía del alma condensada y fuego espectral. Entonces, se encontró de vuelta en su árbol de fuego fantasmal, en su espacio.
Todo estaba borroso por alguna razón, pero al absorber la esencia vital y otras energías de la mazmorra, sintió que su cuerpo se reformaba, así que no había fallado. El desequilibrio de poder fue suficiente para alertar a todos, incluidos los jefes de mazmorra, de que algo andaba muy mal allí. El guardián secreto Serafín caído de 4 alas más cercano abandonó la plataforma designada para el jefe y voló hacia allí, desesperado por detener lo que estuviera sucediendo. Pero Auk estaba en su espacio, inaccesible para todos mientras completaba su proceso de refier. Carl no pasó por alto que el espacio de Auk se desplazaba. El ave no solo había absorbido la esencia vital del lago de sangre que había prendido fuego, sino todo. La energía del alma, la naturaleza impía de los serafines caídos cuya sangre había formado el lago, y las llamas, innatamente impías, del propio entorno de la mazmorra. Actualmente era un nuevo azul fantasmal en su árbol favorito, rodeado de un miasma negro que se arremolinaba mientras el huevo continuaba absorbiendo todo el maná que podía. Entonces, el huevo se rompió y, con un agudo chillido, Auk emergió, elevándose hacia el cielo de su espacio, dejando un rastro de nube de energía detrás de su fantasmal cuerpo negro en llamas, como un cometa. Activación de evolución 3 completada. Pájaro trueno de fuego fantasmal o fénix de llama oscura. Nuevas habilidades adquiridas. Llama oscura renacimiento corrosión profana. Llama oscura fuego elemental profano. Inflige daño de fuego y de alma, e inflige daño adicional a objetivos sagrados. Renacimiento cuando el fénix de la llama oscura es destruido, renace de la pluma central que quedó en su nido. Corrosión profana habilidad pasiva. Los ataques de fuego infligen daño persistente inmune a la sanación del elemento sagrado. Halcón comprensión de la regla fundamental. Fuego o 80%. Auk salió de su espacio y comenzó a absorber tanta energía de la mazmorra como fuera posible, usando a los serafines caídos moribundos como combustible para terminar su evolución y avance. Ahora estaba en el rango mítico, pero aún se estaba adaptando a él, ya que su cuerpo aún era inestable en su nueva forma, recién nacido y renacido. Auk se dio cuenta de que el método de la hermana Rai había sido correcto desde el principio. Solo necesitaba quemar el agua de la sangre para poder acceder a la energía atrapada. El jefe serafín caído se elevó en el aire, decidido a destruir a este monstruo profano que intentaba drenar su hogar de su esencia. Pero Auk era rápido, y no era el único que podía volar. Kara y Carl saltaron al aire para encontrarse con el jefe, lo que le dio a Auk unos preciosos segundos más para adaptarse a su nuevo cuerpo antes de tener que ayudarlos a lidiar con el jefe. Saltaron chispas cuando la espada de los campeones se topó con el jefe espada impía de los serafines caídos, y Auk se convirtió en un objetivo de baja prioridad. Primero, el guardián secreto necesitaba lidiar con el hombre monstruo que lo había desafiado. Las llamas rodearon al jefe, y el rayo eterno crepitó alrededor de Carl mientras ambos chocaban en una explosión de elementos contrapuestos. Lo sagrado y lo impío no podían coexistir, y la reacción de ambos ataques al encontrarse estaba destruyendo los edificios bajo su lucha, hasta el punto de que Garrain decidió fusionarse con Carl para no tener que lidiar más con los ladrillos voladores. El daño adicional y la velocidad de ataque de la fusión de Ain Cloud fueron suficientes para darle a Carl la ventaja en las habilidades físicas, y el jefe descubrió que ya no podía escapar para ir a cazar a ese maldito pájaro. Pero eso estaba bien. Primero se ocuparía de este hombre y luego iría a buscar al pájaro. No tenía ni idea de qué había sucedido para atraer a esta amenaza a su hogar, pero no iba a permitir que este insulto continuara. El serafín caído resopló cuando Carl le dio una patada en el pecho, ganando un poco de espacio para atacar desde un nuevo ángulo. Los demás estaban despejando rápidamente las peleas adicionales debajo de ellos, mientras que la pelea de Carl con el jefe parecía lista para destrozar la mazmorra. Algo sobre las restricciones en la mazmorra había cambiado, ya que los otros serafines solo volaban lo suficiente para lanzarse al combate, pero el jefe no solo había abandonado su plataforma, sino que estaba luchando en el cielo y dañando la mazmorra real. Eso no era normal. Los visitantes de la mazmorra podían dañarla, pero los ocupantes nunca lo hacían. Tú, hombre monstruo, acabaré contigo hoy, prometió el jefe. Palabras mayores para alguien que ni siquiera se ha enfrentado al tejón del caos, bromeó Carl, jadeando por el esfuerzo tras la prolongada pelea. Kara se había unido a él en el aire, pero aparte de disparar algunos ataques a la espalda del jefe para mantenerlo distraído, la mayor parte de su trabajo había sido complementar el papel de Auk de bombardeo aéreo en la lucha de la fuerza principal. Recompensas degradadas. La mazmorra les informó. Eso significaba que llevaban allí 10 minutos. No mucho, pero más de lo que Carl esperaba para enfrentarse al primer jefe.
Más abajo en la mazmorra, Auk iluminó una calle entera con un inquietante fuego negro que hizo brillar las alas de los serafines caídos. Las bestias ya casi habían llegado al jefe final, y este se comportaba con total normalidad. Mientras Carl pudiera mantenerlo en su lugar, podrían terminar la carrera y luego regresar si no hubiera completado la pelea. El jefe se dio cuenta de lo mismo y empezó a ajustar sus ángulos de ataque para acercarse al grupo en cada enfrentamiento, pero la velocidad de Carl era tal que el avance era mínimo. Lo máximo que el serafín caído pudo hacer fue separarse y lanzarse por debajo del alcance de ataque de Carl, ganando unas pocas docenas de metros antes de que Carl volviera a atacarlo y obligara a la pelea al suelo. Ahora, sus habilidades estaban aún más igualadas, ya que el jefe había perdido la ventaja de la habilidad con el combate tridimensional. Necesito que Dana me escriba un libro de estilo de combate pronto. Tiene que haber uno que pueda usar, pensó, mientras Kara reía mentalmente. No había forma de que Carl pudiera pelear como el mago de Dana. Para empezar, su pierna ni siquiera se levantaba tanto, no podía ejecutar la mayoría de las patadas. Además, estaba hecho para alguien con parada automática y Carl tampoco conocía esa habilidad. O no, podríamos conseguir una nueva hermana que pelee como una humana. Eso podría funcionar. Sugirió Ray. Ya tenían la garra Aint y la guardia épica, pero su estilo de lucha no era una habilidad. Bueno, quizás simplemente no eran hermanas de verdad. Una era un arma y la otra era invocada, así que quizá no contaran. La garra Aint intentó ayudar a Carl a comprender los estilos de lucha, pero su cuerpo no estaba construido como el Aint, y el estilo de lucha del arma requería extremidades que se doblaran en múltiples direcciones. El jefe estaba perdiendo velocidad a medida que aumentaba el número de heridas, pero el resto del grupo ya estaba sobre el otro jefe de la mazmorra, y este estaba cayendo rápidamente bajo el inmenso peso de sus ataques combinados. Los grandes serafines caídos, como Carl bautizó a las 4 versiones aladas, eran rapidísimos y luchadores increíblemente hábiles. Ni siquiera Carnage pudo vencerlos en combate. Ni siquiera 2 contra 1. Pero había 2 docenas de otros golems involucrados, además de 3 bestias, y eso no les dejaba escapatoria. La muerte del último objetivo restante provocó un cambio en la energía de la mazmorra, como si su resistencia a los esfuerzos de Out por drenarlo hubiera sido eliminada. Todo lo que quedaba era Carl y un serafín caído maltrecho, en un paisaje infernal donde no quedaba ni un solo edificio en pie, y la esencia vital de los charcos de sangre se estaba drenando rápidamente hacia el recién evolucionado Fénix de llama oscura. Luchaste bien, elogió Carl al jefe mientras Kara se acercaba por detrás. Tú también, respondió la criatura. Entonces, su poder se disparó y estalló cuando el jefe se sacrificó con un ataque de estilo inmolación, cubriendo toda la mazmorra con fuego profano. Eternal Lightning cayó bajo la fuerza del ataque, y Carl sintió que el hechizo de armadura bestial Raiment comenzaba a derretirse antes de que pudiera volver a poner en marcha el hechizo defensivo sobre el grupo, y su curación entró en acción para reparar la carne ampollada y carbonizada debajo del pelaje quemado. 2:10. Divertido de ver, huele fatal. No lo recomiendo. Comentó Kara mientras las últimas cenizas del jefe flotaban en el aire. Desafío en solitario completado. Se aplicaron 2 sanciones basadas en el tiempo. Cálculo de recompensas. Carl suspiró aliviado y luego se concentró en Dana, quien luchaba contra monstruos camino al segundo jefe. Lo estaba haciendo bien, y el sanador le impedía gastar demasiado maná en sus golems. También aprovechaba la oportunidad de asumir un rol como luchadora de primera línea, algo que rara vez hacía. Era una buena oportunidad para mejorar su resistencia y mantener sus habilidades de combate para que no se oxidaran por falta de uso. Puede que fuera demasiado fuerte para la arena, pero eso no significaba que ya no fuera necesario entrenar. Recompensa concedida: libro de habilidades de transformación de bestia profana exclusivo de la subclase maestro de bestias. Otorga una forma de bestia o ser bestia de grado épico, del elemento profano. Tian frunció el ceño al ver el libro que Carl sostenía. Era justo lo contrario de lo que necesitaban. Pero era una habilidad de grado épico, por lo que le daría un cuerpo de grado épico al usuario transformado, incluso si solo fuera una bestia impía. Pruébalo, veamos en qué se puede convertir Carl. Sugirió Kara. Carl usó la habilidad y activó la transformación de bestia impía. Determinación de la forma: bestia cuervo demonio semibestia Tengu. La especie Tengu era una forma de demonio cuervo, como recordaba Carl, con grandes alas negras. Por lo tanto, ambas formas estaban relacionadas, siendo una de ellas la forma bestia del animal. Lo que le hizo preguntarse: si le daba esto a Dana, ¿se convertiría en un zorro demoníaco?
Pequeño, negro y esponjoso. Eso sonaba bastante tierno. Tian frunció el ceño. Eso sí que sonaba tierno. Pero Profana seguía siendo lo opuesto a lo que buscaban. Debería ser una zorra divina, no una zorra caída. Carl dejó que las bestias discutieran sobre los méritos de las bestias sagradas contra las impias, mientras Auk probaba la nueva habilidad. Su forma natural era ahora un fénix de 30 metros de largo cubierto de llamas negras. Pero la habilidad lo transformó en un cuervo demonio, solo un poco más grande que su forma original de halcón veloz, con una envergadura de 2 metros. Eso sería increíblemente útil dentro de las mazmorras, o incluso en público. También le dio mucho más espacio en su árbol de fuego fantasmal para posarse. En general, le doy un 9/10 en esta habilidad. Fue una pena que fuera un cuervo y no un halcón. ¿Deberíamos salir y esperar a que la maga de Dana termine su trabajo? Preguntó Carl al equipo. Ra inspeccionaba cuidadosamente la mazmorra, y Kara limpiaba el espacio de cualquier cosa que pareciera botín. Pero después de que Auk agotara toda la energía latente para su avance, no quedaba mucho que valiera la pena llevarse. Está bien, jefe. Kara estuvo de acuerdo y luego regresó a su espacio. Los demás lo siguieron y Carl salió de la mazmorra, donde unas pocas docenas de aventureros míticos esperaban los resultados del día. Bueno, no puedo afirmar que lo encontré, pero quizá fui el primero en completarlo. Esta mazmorra tiene un modo desafío. Individual o en parejas. La mazmorra es exactamente igual que antes, pero la recompensa aparece cada 10 minutos. Conseguí un montón de objetos y materiales aleatorios de tótem clasificado, con una fuerte preferencia por el elemento impío, y un libro de habilidad, que ya he usado, les informó Carl. El mito más cercano asintió. Está bastante bien. No es fácil, pero conseguir un libro de habilidades como recompensa es mejor que cualquier pieza de equipo. Solo el dinero que puedes ganar alquilándole el libro a los dragones azules vale totalmente la pena. Hubo un coro de aprobación entre la multitud, y finalmente, alguien preguntó qué habilidad había adquirido. La parte importante que todos habían olvidado. Es una habilidad de transformación de grado épico, en una bestia elemental impía. Parece ser aleatoria y se asigna la primera vez que la usas, ya que no está especificada en la descripción del hechizo, ofreció Carl. Algunos guerreros se quejaron descontentos. Eso no les sirvió de nada. Un físico de grado épico era genial. Pero tener que luchar como una bestia. ¿Qué eran, druidas? Esa no era la clase de habilidad que buscaban en absoluto. Entonces, el valor sería limitado, pero aún así era una habilidad de grado épico. Me pregunto si la otra pareja estará bien. Se preguntó uno de los espectadores. Llevan unos minutos de retraso, pero saldrán pronto. Veo que, al menos, mi compañero del gremio está bien, respondió Carl. Pero si entras solo, deberías poder desafiar toda la mazmorra, ¿verdad? Preguntó alguien en la última fila. Así es. ¿Quién quiere intentarlo? Preguntó Carl. Debe se acercó a la primera fila con una sonrisa en su rostro y Carl se rió entre dientes. ¿Tienes golems, verdad? ¿O algo similar? Preguntó. Debe asintió. Así es. Tengo guardianes espirituales, parecidos a los de Nilla. Con los 3, puede que sea difícil, pero tengo equipo nuevo, y como druida, tengo mucha autocuración. Carl le dio una palmadita en el hombro y le transfirió transformación de bestia impía al druida, quien le guiñó un ojo y luego pagó a los guardias de la puerta para que entraran a la mazmorra. Nos vemos en unos minutos, anunció, y luego cruzó la puerta. Ese druida está loco, murmuró alguien. Pero es un cabrón duro. Si hay más gente capaz de derrotar a un jefe de mazmorra en solitario, probablemente sea él, replicó un guerrero corpulento. En la mazmorra, Debe activó inmediatamente su nueva transformación para ver en qué se convertiría. Transformación de bestia impía tigre primordial del inframundo. La forma de tigre medía 2 metros de altura hasta los hombros, pero casi 6 metros de largo. El poder puro de su cuerpo mejorado era realmente impresionante, y Debe rugió de alegría mientras llamaba a sus guardianes espirituales. Las recompensas se degradan cada 10 minutos. Comenzar justo después de que Debe entrara, Dana volvió a salir, con aspecto exhausto. El dragón blanco murmuraba para sí mismo, pero parecía vagamente complacido. ¿Somos los primeros en salir? Preguntó. El guerrero más cercano a él sacudió la cabeza y luego le hizo un gesto a Carl, que estaba lanzando trozos de carne al aire para que Aug los atrapara. Dana se quedó mirando la escena un segundo. Era completamente erróneo, pero de alguna manera correcto. Espera, ese es Auk. ¿Cuándo se hizo pequeño? Preguntó.
Nueva habilidad. Verás su forma verdadera mejorada más adelante, explicó Carl. Buen trabajo, amigo. Sabía que encontrarías la manera de sortear el obstáculo tarde o temprano. Felicitó al pájaro feliz. Auk aterrizó en su hombro y bailó de un lado a otro por un momento, luego despegó nuevamente. Parecía una buena idea, pero el hombro de Dana no era tan grande como el de Carl. ¿Qué le pasa al pájaro? ¿Es como una mascota de los Rangers con esteroides? Preguntó uno de los guerreros. En realidad, es un fénix de llama oscura, transformado para no meterse en problemas en público, respondió Carl con una sonrisa maliciosa. Estás bromeando, ¿verdad? Carl meneó la cabeza mientras Auk se lanzaba más alto en el cielo y se transformaba, dejando que su cuerpo estallara en llamas impías y un denso rastro de miasma negro detrás de él. Voló en un bucle para formar un corazón gigante en el cielo, y luego se transformó nuevamente en el cuervo demonio, para poder agarrar otro bocado de carne de Carl. Dana silbó en señal de agradecimiento. Auk se esforzó al máximo con esta transformación. ¿Pero no fue fuego puro? Me sorprende. Carl se encogió de hombros. Antes era un ave trueno de fuego fantasmal, así que tampoco era fuego puro. Pero fue la naturaleza de la mazmorra de los serafines caídos durante su avance lo que le ayudó a encontrar Esdir. Avanzar dentro de una mazmorra es realmente la mejor opción para algunas bestias. Dana chocó contra el costado de Carl. Estamos listos para regresar. Carl negó con la cabeza. Debe entró a desafiar la mazmorra. Dana frunció el ceño. Probablemente sea mala idea. El primer jefe necesita mucho daño para derrotarlo. Debe es duro, pero su complexión no es muy dañina. Podría quedarse atrapado en el primer jefe hasta que se agote, y entonces dependerá de su instinto si logra sobrevivir hasta la salida. Carl asintió. Bueno, fue su decisión entrar, y no iba a detenerlo. Tendremos que ver cómo lo hace. Si tienes prisa, seguro que lo sabremos más tarde. No tenemos tanta prisa como para no poder esperar 30 minutos a ver cómo le va a Debe en un desafío individual. Sobre todo porque es Debe. ¿Hay más en la mazmorra ahora? Preguntó. No que yo sepa, pero podría haber algunos equipos regulares dentro. Los guardias de la puerta negaron con la cabeza. Todos esperaban que su grupo volviera a salir para averiguar si realmente había un modo difícil. Pero ninguno de nosotros esperaba que fuera otro modo desafío. Sí, es un poco difícil. Pero si envías a un retador y a un sanador que pueda hacer daño, pueden usar el modo dúo, y no es tan descabellado como el desafío contra Carnage, sugirió Carl. Dana rió entre dientes. Si bien era cierto que los serafines caídos eran aterradores con sus ataques de energía oscura y su efecto intimidatorio, Carnage era una auténtica bestia en combate cuerpo a cuerpo, y eso era lo que había desplegado para enfrentarse a los jefes. Entonces, ¿la hueste de la luz oscura es un gremio de mercenarios? Preguntó uno de los guerreros míticos, viendo potencial en la posibilidad de contratar clases especiales poco comunes. Dana negó con la cabeza. Somos un gremio de artesanos y gestionamos una arena de combate cerca del centro de la ciudad, en las afueras. Somos más conocidos por nuestros objetos que por nuestras habilidades en las mazmorras, pero hemos tenido suerte con algunos y hemos encontrado modos difíciles integrados en ellos. Carl se quitó las pulseras y las levantó para que la multitud pudiera ver que él las había hecho. Ambos eran artículos de rango tótem, grado épico, e informaban claramente a cualquiera que los inspeccionara que habían sido fabricados por Carl. Entiendo por qué la gente recuerda eso de ti. Esas estadísticas son desternillantes. ¿Las vendes? Preguntó el guerrero. Carl negó con la cabeza. Lo bueno no se vende en el mercado. El regente inmortal nos pidió que no nos excediéramos con los objetos elaborados. Pero los fabricamos para los miembros de la alianza. Una voz al fondo rió. Es justo por eso que quiere que la gente piense que es más conocido. El hombre monstruo va a aterrorizar a algunos contrincantes en los duelos de mazmorras del año que viene. Acaba de alcanzar el rango mítico y ya es uno de los duelistas más fuertes del continente. Esa voz le resultaba familiar. Carl se dio cuenta justo un momento antes de que Jerome saliera de la multitud. Ah, líder del gremio Jerome. Me alegra volver a verte, lo saludó Carl. Ya no soy líder del gremio. El gremio me quitó mi puesto después de nuestro duelo. Algunos de los otros guerreros lo miraron conmocionados. Espera, ¿dices que este hombre, el artesano, es quien te derrotó en un duelo de rango superior? Preguntó una voz desde atrás. Así es. El hombre monstruo hace honor a su nombre.
He oído que también derrotó a Carnage en un duelo en solitario contra el jefe de la mazmorra, y acabas de verlo completar un único desafío de toda la mazmorra de los serafines caídos. Escuché un rumor de que la razón por la que no podemos desafiar por múltiples mazmorras míticas el próximo año es porque alcanzó el rango mítico, y el alcalde temía que simplemente tomara todas las mazmorras que estuvieran a una distancia caminable de su casa de la Alianza. Jerome estuvo de acuerdo. Carl consideró señalar que la decisión la tomó el regente inmortal, pero eso probablemente no le ayudaría. A algunos de estos tipos no les haría gracia la política de no hay segundas oportunidades. Muchos sospechaban que las palabras de Jerome tenían algo de cierto. Cualquiera que pudiera batirse a duelo con Carnage sería una verdadera amenaza para los desafíos de mazmorras. Sin embargo, ante una multitud tan grande y la posibilidad de no ganar el desafío si querían hacerle algo a Carl, nadie iba a airear tales quejas hoy. Pasó poco más de media hora antes de que Debe volviera a salir, cubierto de sudor y todavía recuperándose, pero luciendo satisfecho de sí mismo. 2 objetos épicos en una sola partida. Y muy buenos, declaró. Solo Carl y Dana pertenecían a su alianza, así que no le preguntaban por los detalles. Con solo saber qué tipo de botín se podía conseguir era suficiente. 2 objetos de rango épico mítico en un solo día bastaban para que cualquiera que pudiera hacerlo considerara completar esta mazmorra solo o al menos una vez por semana. Pero lo que no sabían era que Debe tenía un arma de rango inmortal épico, y desde la llegada de Carl, había estado cambiando su equipo para maximizar el daño, ya que tenía invulnerabilidad limitada. Puede que sea un tanque especializado, pero su equipamiento real era puro daño. Aún así, le había costado infligir suficiente daño a los jefes como para abatirlos en un tiempo razonable. Para un grupo promedio de 5 personas, esto suponía una ronda de 15 minutos. A él le había llevado el triple. El hecho de que lo lograra era impresionante, pero aún así significaba que su daño infligido era solo el doble del promedio de los jugadores de daño mítico, incluso con todo su equipo. Necesitaría encontrar algunas habilidades especiales más para aumentar su daño y así poder seguir realizando estos desafíos. Confiar completamente en el equipo no iba a solucionarlo, y Carl ya le había enseñado algunas habilidades excelentes. Pero eso seguía sin ser suficiente. Sin embargo, le debía un gran favor por la transformación en tigre de grado épico. Esas garras realmente destrozaron al serafín caído. Ahora que saliste de la mazmorra, ¿por qué no vamos a cenar al salón Darkleaf de la arena? Yo invito. Carl le ofreció a Debe una palmadita de felicitación en la espalda. ¿Es un lugar nuevo y elegante? Preguntó uno de los mitos que los esperaba en la mazmorra. Sí que lo es. Deberías venir a echarle un vistazo. Tenemos cocineros en plantilla con la habilidad de cocina mística como especialidad, y se supone que la comida es excelente. No he tenido oportunidad de probar el especial de esta noche, pero seguro que estará mal, asintió Carl. Afortunadamente para Carl, todo el personal de la arena estaba conectado con él por el artefacto y supieron el momento en que invitó a todo un grupo al restaurante. El lugar estaba abarrotado, pero existía la opción de abrir una sala privada a un lado para invitados VIP. Carl quizá conocía a la mayoría de estas personas hacía poco, pero era el único lugar al que iban a acceder sin esperar, así que las sacerdotisas prepararon la sala privada para ellos. Auk se transformó al cruzar el portal y se posó en el hombro de Carl. Era mucho mejor que el de Dana, pues cabía perfectamente. Si querías comida, solo tenías que pedirla, no tenías que salir a mendigar, le recordó Carl. Necesito bocadillos, insistió Auk, y Carl se dio cuenta de que podía entender el discurso del cuervo demonio. ¿Cómo podría hacerlo cualquier otra persona? ¿Acaba de hablar el cuervo? Preguntó uno de los guerreros míticos, siguiendo a Carl mientras se acercaban a la arena. En efecto. Es nuevo para él, pero la forma de cuervo es un hechizo de transformación. En realidad, es un fénix de llama oscura, lo corrigió Carl. Ah, eso lo explica. Los fénix son inteligentes, y todos los cuervos demonio pueden hablar, al menos un poco. Al igual que los loros, pueden expresar docenas de palabras, todas en lenguas demoníacas. Pero si de verdad es un fénix, su inteligencia no debería ser escasa. El guerrero se dio cuenta. Pero eso no curó su desvergüenza. Sigue aquí, subido a mi hombro, pidiendo comida, cuando yo podría haberla pedido por él, bromeó Carl. Carl abrió el camino hacia la puerta, mientras Dana se quedó unos pasos atrás para poder ver mejor la reacción de todos. Esto es imposible. ¡Guau! ¡Qué decoración! ¿Cómo se las arregló para hacer esto? Preguntó uno de los invitados. Debe le sonrió a Dana con suficiencia.
Espera a que se den cuenta de que el restaurante es casi tan grande como la planta principal, pero había otras tiendas y una entrada al estadio por este lado. Desde fuera, la arena era impresionante, pero para la gente que estaba acostumbrada a lo mejor de lo mejor, eso no fue suficiente para impresionarlos realmente. Sin embargo, este restaurante, que estaba decorado con lo que parecía una riqueza de toda una vida, fue una experiencia instantáneamente desconcertante. Por respeto a los demás comensales, la mayoría de los cuales parecían igual de sorprendidos y fascinados por el entorno, los mitos guardaron silencio hasta que llegaron al reservado y se sentaron. Entonces comenzaron las preguntas. ¿Hay alguna gran potencia que respalde este restaurante? Juro que esas eran piedras sagradas de rango mítico que se usaban como luces en la lámpara de araña, preguntó uno de los hombres. Lo son. Pero no son reales. La decoración es una ilusión. Así que, incluso si el gremio se topa con los enemigos más fuertes, no tenemos que preocuparnos por el vandalismo y los robos que nos cuestan una fortuna. Podemos simplemente reparar y reemplazar los objetos interiores dañados con un hechizo, explicó Carl. Entonces, ¿la anfitriona también es una ilusión? Carl rió entre dientes. Por desgracia, no. Es una suma sacerdotisa de la diosa araña muy real. Hay varias trabajando aquí. Les gusta el ambiente. Eso dejó a los mitos completamente desconcertados. No había nada que ofrecerle a una sacerdotisa araña que las hiciera servir voluntariamente, pero había más de una en este restaurante. ¿Sería posible que fueran ellas quienes lo financiaron? Si este fuera su lugar, tendría sentido que estuvieran allí para supervisar. ¿Es este un restaurante élfico entonces? Preguntó uno de los otros. Carl rió entre dientes. Para nada. Aunque los elfos oscuros comen carne. El chef no es un elfo, y los platos del día podrían sorprenderte. Les pedí que nos trajeran un poco de todo, servido al estilo familiar. La comida salió a servir unos momentos después y los invitados la miraron con asombro. Esto sí que es publicidad comercial. Ni siquiera he visto el estadio todavía, y estoy emocionada, bromeó una de las mujeres. Dana rió entre dientes. Bueno, la arena no es para nosotros. Es un artefacto de rango mítico, pero eso significa que está pensado para luchadores de rango tótem inferior. Puede crear oponentes y barreras míticas, pero alguien tendrá que reforzarlas durante el combate para que no se dañen con el contragolpe. La mujer simplemente se encogió de hombros. Algunos preferimos ver las peleas, no empezarlas. Las arenas clasificatorias de tótem son todo un espectáculo. Dime, ¿tu alianza forma a la mayoría de los participantes? Dana negó con la cabeza. No me entiendes. La arena está diseñada para que puedas elegir entre una variedad de monstruos, golems e incluso jefes de mazmorra. No es un espectáculo, es una arena abierta de combate y entrenamiento. Eso fue casi suficiente para hacerles dejar de comer. Casi. Pero no todos estaban tan ansiosos por irse. Auk se había sentado en el respaldo de una silla, y el personal le había traído un plato con todo en porciones pequeñas para su transformación en cuervo demonio. Fue como volver a sus días de gloria de rango despertado, donde podía simplemente aparecer en la cafetería y la gente lo alimentaba. Ser pequeño era definitivamente mejor a la hora de comer. ¿Cómo se llama esta habilidad? ¿Se puede aprender? Preguntó uno de los guerreros. Es cocina mística, y sin duda se puede aprender. Pero no tenemos una escuela que la enseñe, así que encontrar un mentor no será fácil. Casi todos los que tienen la habilidad ya trabajan como chefs en la alianza del grupo Nara, explicó Carl. Eso planteó más preguntas que respuestas. Por ejemplo, ¿cómo se enteraron? ¿Cómo encontraron a quienes lo tenían? Y, lo más importante, ¿cómo pudieron robarle el secreto a uno de los chefs? Una vez terminada la cena, el grupo se dividió y Carl regresó al hotel para poder trabajar en nuevos artículos en paz y seguir viendo las peleas. ¿Me acompañas? Preguntó mientras Dana terminaba de comer. Ella negó con la cabeza. No, vuelvo a la casa del gremio en Drop. Le prometí a Sapphire algunas habilidades raras más para su biblioteca, y luego alguien tiene que supervisar a la gente de allí. Los artesanos deberían estar bien, pero también tenemos el orfanato, que podría necesitar algo que les da vergüenza pedirle a Davis. Realmente necesitamos darle un aumento también. Últimamente hace mucho más que ser un simple jefe de planta. Tienes razón. Como nos ocupamos de todo lo demás, le han dejado a cargo de la administración de la casa del gremio Drod, y eso no debe ser fácil cuando lo hemos invadido de dragones azules. Carl asintió. Dana sonrió con suficiencia.
Creo que los dragones azules son lo único que lo hace manejable. No les gusta que los interrumpan con su trabajo, así que lo mantienen todo organizado. Sin embargo, estamos recibiendo muchos más visitantes que antes. Cal suspiró. Tienes razón. Debería estar allí. Tengo muchísimas habilidades que también deben ir a los dragones azules. Zafiro no me perdonará si le oculto habilidades. Además, puedo ayudarla más eficazmente con sus experimentos. Sígueme, pequeña, no era una habilidad que ninguno de los otros hubiera podido usar, por lo que tuvieron que escribir los libros de habilidades para enseñárselos a los sujetos de prueba. A los bibliotecarios realmente no les importaba el trabajo, pero si hubiera una forma más eficiente de difundir el conocimiento, la preferían. Y así fue como Carl y Dana terminaron en las mesas de trabajo de la taberna del área del taller, recibiendo un sermón sobre ser gerentes ausentes por parte de un dragón azul centenario. Una vez que empiezas un proyecto, tienes que llevarlo a cabo. No puedes simplemente salir corriendo cada pocos días para empezar algo nuevo, se quejó Sapphire. Tenemos mucho que hacer. Está el proyecto Guerrero, el proyecto Mazmorra, las incursiones regulares de financiación, las incursiones de materiales, la arena, el nuevo equipo para los equipos y, luego, las reuniones políticas para forjar alianzas para la hueste de la luz oscura, explicó Carl. Eso es exactamente lo que quiero decir. Deja de empezar cosas nuevas. Dana le guiñó un ojo. Olvidaste que también necesitamos encontrar cuidadores de los dragones rojos para dirigir el orfanato de crías de dragones. No tardarán en salir del cascarón, y todavía hay demasiadas candidatas. Zafiro ignoró su preocupación. Ya lo tengo controlado. Los dragones azules enviarán algunos maestros, el blanco enviará un médico dedicado, los dragones plateados han asignado un investigador mágico, y este mediará en las discusiones entre los dragones rojos sobre quién puede vigilar a las crías. Caos. Kara vitoreó. Ah, eso me recuerda, tengo una nueva habilidad. Supongo que no tendrás voluntarios alineados con el elemento caos, ¿no? Tengo una habilidad de constitución de dragón del caos de nivel épico que podría ser muy popular si alguien la usa. También hay un tótem de ira elemental para los chamanes, llama oscura, para los impíos y alineados con el fuego, que deberían ser la mayoría de los demonios de ira, y transformación de bestia impía en el grado épico, agregó Carl. Oh, ¿eso es todo? Preguntó Zafiro con desdén. No, pero por hoy servirá. Sapphire suspiró y asintió. Tenemos voluntarios para la mayoría de tus habilidades, pero encontrar a alguien compatible con una constitución de tipo caos no será fácil. Podríamos intentarlo con algunos de los hombres bestia, pero podría causar evoluciones imprevistas y resultados impredecibles. Podrías dárselo a los tejones, sugirió Dana. El viejo dragón azul la miró de una manera que sugería que darles a los tejones una constitución más fuerte era lo último que ella querría hacer. Pero Dana tenía razón. Los hombres bestia tipo tejón eran los que tenían más probabilidades de usar la habilidad. Bien, me encargaré de que alguien compatible aprenda tu habilidad de constitución. También tengo un chamán aquí que puede aprender la forma tótem, y más de un demonio adecuado. De hecho, Ashbringer debería estar de camino al trabajo. Suele parar a comprar algo para llevar. Zafiro asintió. Puede que las llamas oscuras no fueran la combinación perfecta para el gran maestro herrero demoníaco, pero eran muy parecidas. Además, eran más fuertes que el fuego demoníaco que ya usaba. Pero pensándolo bien, Carl se dio cuenta de que añadir el tótem de ira elemental al espacio de trabajo probablemente también les otorgaría bonificaciones al fabricar armas elementales. Técnicamente, solo añadía daño a los ataques elementales, pero al fabricar objetos que añadían daño elemental, tener el efecto activo debería transferir una parte al objeto que se estaba creando. Ashbringer asomó la cabeza por la puerta al oír su nombre. ¿Alguien me llamaba? Preguntó. Perfecto momento. Carl te va a enseñar una habilidad, explicó Zafiro. Ashbringer simplemente se acercó y esperó, sin sorprenderse por nada que Carl pudiera inventar a estas alturas. Incluso si le dijeran que a Carl le habían crecido alas y había aprendido a volar más rápido que un dragón, el demonio simplemente asentiría y lo aceptaría como parte de la anormalidad que era su líder de gremio. El campeón Carl ofrece conocimiento. La habilidad llama oscura se transferirá al herrero devoto portador de cenizas. El demonio encendió una llama negra sobre su mano que pareció absorber la luz de la habitación, y luego la apagó con una sonrisa. Oh, eso es absolutamente perfecto para los demonios de la ira. La combinación de fuego y elemento impío creará las armas más maravillosas para los demonios.
Solo necesito adaptar las bonificaciones y los materiales al tipo de luchador que son y enviárselos a los artesanos de runas. Carl rió entre dientes y el herrero se encogió de hombros. ¿Tienes idea de cuánto tiempo me ahorra tenerlos aquí? En lugar de pasar días dándoles las bonificaciones que quiero, puedo hacer que la dibujen por todas partes y listo. Wendy, la demonio Oni adolescente del equipo de creación de runas, se acercó y abrazó a Dana, quien la hizo girar en círculos, riendo. ¿Sabes? Deberíamos comprarte un regalo también. Sé cuánto te encantan los hechizos nuevos. ¿Qué tipo de hechizo necesitas? Bromeó Dana con la diminuta demonio. Yo también quiero las llamas. Soy un demonio de verdad. No hay razón para que no pueda tener una bola de fuego nueva y genial. Carl se encogió de hombros y activó la habilidad nuevamente. El campeón Carl ofrece conocimiento. La habilidad llama oscura se transferirá a la curiosa hechicera Wendy. La expresión de Wendy se quedó en blanco, y Carl se dio cuenta de que la habían enviado a la interfaz de cambio de clase. Solo era una maga de rango real, y recientemente había ascendido, pero parecía que el nuevo hechizo le había bastado para elegir una nueva clase. Zafiro observaba atentamente con su libreta lista. Quizás no formara parte de sus experimentos planeados, pero era un avance activado por habilidad, y debía documentarse para sus informes. Si llama oscura, un hechizo compatible con una gran cantidad de demonios, era un activador de clase avanzado, debía priorizarse justo después de los hechizos de golem. El sonido de un choque detrás de él distrajo a Carl justo a tiempo para atrapar a Mage Jones, quien había sentido el cambio en su hija y llegó corriendo a través de un portal demasiado rápido para detenerse. Uy, ahí lo tienes. Tranquila, acaba de recibir un nuevo hechizo y activó el menú de cambio de clase. Wendy no corre peligro, explicó Carl mientras atrapaba al demonio Oni, que parecía muy humano con su peluca mágica. El mago negó con la cabeza. Creo que cambió algo. Puedo sentir el desequilibrio en su poder, alejándose de la magia arcana pura. Carl frunció el ceño. El nuevo hechizo que solicitó es una forma de fuego impío. Es muy adecuado para demonios de todo tipo, pero más para los demonios de la ira que para la mayoría, ya que son muy afines al fuego. El padre de Wendy asintió. Entonces supongo que no debería ser dañino. Pero los demonios son y no somos de alineamiento profano innato. Somos una forma de demonio mágico, así que somos de alineamiento arcano. Sin embargo, Wendy pasa demasiado tiempo con los dragones azules y Hugo, el maestro del gremio de Zilaz. Le han estado enseñando hechizos nuevos al azar cada semana, y ya no puedo seguirles el ritmo. Dana se rió y le dio una palmadita consoladora en la espalda. Tu pequeña está creciendo. Pero Wendy tiene una ansia insaciable de conocimiento que los dragones no pueden resistirse a ayudarla, y Hugo solo quiere a alguien con quien charlar sobre teoría de hechizos. El mago rió entre dientes ante la descripción de Dana. Eso sí que se parecía mucho a su Wendy. Era increíblemente buena haciendo amigos cuando tenía oportunidad, pero si le dabas la oportunidad de hablar de magia, no paraba. Lentamente, los ojos de Wendy se abrieron y Carl se dio cuenta de que había terminado con la pantalla, pero estaba inmersa en sus nuevas opciones de habilidad y gastando todos los puntos de habilidad guardados que tenía. Tenía la artesanía rúnica como oficio, y él sabía que fabricar objetos podía darle puntos de habilidad. Así que, con tanto esfuerzo para demostrar sus habilidades, podría tener bastantes ahorrados. Bueno, ¿qué decidiste? Preguntó Carl una vez que la joven maga finalmente terminó con todas sus decisiones sobre el progreso. Bueno, me dio un montón de opciones de clase, pero la mayoría son básicas para magos. Eso sí que es divertido, y me encantan los hechizos nuevos. Pero eran bastante similares a los que ya conocía, ¿sabes? Así que me decidí por una clase un poco diferente. La clase se llama Maestro de la Formación Demoníaca y me permite usar mi habilidad con runas para escribir hechizos en el aire con llamas oscuras y crear círculos de hechizos. Grandes hechizos llamativos con efectos duraderos, como fabricar objetos mágicos, pero sin el objeto. Wendy estaba claramente orgullosa de su elección de clase mientras sacaba una varita y escribía una barrera defensiva en el aire, rodeándose con una barrera negra. ¿Ves? Es incluso más fuerte que mis barreras habituales porque sé mucho de runas y puedo escribir el efecto que quiero, declaró. Su padre asintió. Son un poco lentos, pero muy impresionantes. En el rango real, no debería haber muchos que puedan superar tu formación. Claro, no tenía que quedarse en el rango real para siempre. Remy tenía pociones que la ayudarían a avanzar una vez que se acercara al cuello de botella. Pero ya había usado una para superar el rango de comandante, y aún era una niña en crecimiento.
Ni siquiera Remy quería arriesgarse a arruinar demasiado su progreso. Podría hacerla crecer demasiado rápido y dejar de ser pequeña y adorable. Eso no era lo que preocupaba a su padre. Ahora que su hija, obsesionada con la investigación, podía escribir matrices en el aire, no la animaría a pasar más tiempo deambulando con ese mago enorme en lugar de volver a casa para las cenas familiares. Se suponía que ella viviría a 2 minutos de su casa, donde podría volver a visitarla cuando él quisiera, no al otro lado de un portal y al otro lado de un continente con un mago mítico respaldándola. ¿Cómo se suponía que iba a competir con eso? Aunque Carl no entendía realmente el dilema del hombre, podía ver claramente la preocupación en el rostro de Madge Jones. ¿Por qué no invitas a Hugo a tu casa algún día? Es muy amable y seguro que le encantaría conocer a la familia de su nuevo amigo, sugirió Carl. Wendy aplaudió emocionada. Oh, podemos enseñarle los nuevos platos que hemos encontrado. Hay tantas opciones ahora que tenemos cocineros míticos en la cocina, y no a todos les gusta lo mismo que a los demonios y enanos, así que puede que aún no lo haya probado. A Carl le pareció una propuesta peligrosa. ¿Quién sabe qué clase de platos habría preparado la cocina sin supervisión? O peor aún, bajo la supervisión de Lotus. El espectáculo había reunido a varios trabajadores fuera de servicio de la caverna, y todos querían tener la oportunidad de felicitar a Wendy por su avance. Afortunadamente para Carl, eso también atrajo a todas las personas con las que necesitaba hablar en esta visita. Davis, no huyas. Tengo buenas noticias para ti, gritó Carl al ver al Serafín caído, agotado de trabajo. Davis lo miró con recelo. Cuando dices que me esperan cosas buenas, siempre significa más empleados, más miembros del gremio y más trabajo, aunque la tienda ahora factura 5 veces más a través de la tienda de la Alianza que a través de la tienda principal. Si no fuera por el nivel restringido de la mayoría de nuestros artesanos, venderíamos aún más, y la Alianza sigue hablando de expandirse aún más. Carl se sentía avergonzado por el trabajo extra que le había endosado a Davis, quien se suponía que solo era el gerente de la tienda. Técnicamente, las compras de la Alianza seguían formando parte de la tienda, pero sus funciones habían ido mucho más allá de lo que había acordado. Esta vez no voy a darte más trabajo. En cambio, he venido a darte un aumento. Has estado trabajando demasiado para tu nivel salarial, y has llevado a la tienda del gremio a la fama y a obtener ganancias mucho mayores de lo esperado. Todos los artesanos ganan a comisión, una parte del precio de venta de sus artículos. Pero tú has estado cobrando un salario basado en el coste de la vida aquí en Drop. Si trabajaras en Zilaz, tu salario sería significativamente mayor, al igual que los precios de los productos que gestionas. Por lo tanto, ajustaremos su salario proporcionalmente, declaró Carl. Me sorprende aún más que él conociera la palabra proporcionalmente y la usara apropiadamente. Zafiro murmuró para sí misma, lo que hizo reír a Dana. Davis, que no había oído el comentario sarcástico del dragón, simplemente sonrió y le hizo una reverencia a Carl. Gracias por su consideración. ¿Debería preparar las cifras del presupuesto para un nuevo paquete salarial? Preguntó. Carl negó con la cabeza. No, declararé el aumento ahora y luego podrás calcular las cifras junto con las ventas del próximo período de pago. Davis sonrió ante la respuesta. Era básicamente un no es mi problema por parte de Carl, pero Davis sabía que había muchos más ingresos de los que jamás se declararían en un paquete salarial. Incluso si ganara 10 veces más que cualquiera de los herreros, aún así no haría mella en las ganancias mensuales del gremio. Carl hizo que el sistema actualizara el paquete salarial del contrato de trabajo de Davis, lo que se podía hacer sin firmar un nuevo formulario, ya que era un aumento salarial, y el sistema no tenía problemas en dejar que el líder de la rama del gremio los distribuyera. En el caso de un salario reducido, o un paquete salarial más bajo, el miembro tendría que firmar su acuerdo, pero no así en el caso de aumentos salariales. Listo, listo. Si usas la transferencia automática entre el saldo de la casa del gremio y los miembros del gremio, debería llegarte automáticamente. Le informó Carl al demonio, rebosante de alegría. En efecto, y será suficiente para que mi madre se sienta orgullosa de mí por una vez, bromeó Davis. Wendy se rió. ¿Qué quieres decir con por una vez? Esa vieja no hace más que presumir de ti todo el día. Creo que nunca he visto a una madre tan orgullosa de su hijo como ella de ti. Carl notó que pasaba una clériga dragón roja y le hizo señas para que se acercara. ¿Eres nuevo? ¿Viniste por el orfanato? Preguntó. Soy una de las recién llegadas, preparándome para los dragones que el gremio aparentemente tiene listos para eclosionar. Bertie es mi nombre, en la lengua humana.
Empezamos a reunirnos hace unos días, y tú debes ser Carl, el líder de la rama del gremio. Respondió ella. Encantado de conocerte, Bertie. Los huevos aún necesitan algo de tiempo, pero lo mejor sería tener a todos listos primero. Tendré que reunir a todos los que se van a trasladar al espacio separado para confirmar que comprenden la naturaleza de la tarea. Los huevos no se pueden trasladar de forma segura durante un tiempo, pero el espacio separado en el que se encuentran está conectado conmigo, así que podría cambiar de ubicación, y la entrada podría no ser siempre accesible. Por lo tanto, tendrás que colaborar con los druidas y los clérigos de la naturaleza para asegurarte de que estás produciendo todo lo necesario, explicó Carl. Bertie asintió. He oído que hay suficiente espacio allí para volar libremente y que han creado un bioma para cada tipo de huevo de dragón. Es una noticia maravillosa, mucho mejor que un orfanato normal. Zafiro sonrió con indulgencia al joven dragón rojo. Hay espacio de sobra para volar. Es un hechizo de mundo diminuto, no solo un espacio oculto. Carl, ¿cuánto mide ahora? Carl se encogió de hombros. Lo he estado expandiendo desde que alcancé el rango mítico, y aunque no lo llevé al tamaño máximo, ahora tiene cientos de kilómetros de ancho. Suficiente como para que no solo haya espacio para volar, sino que se haya vuelto casi necesario volar para desplazarse eficientemente. Los clérigos de la naturaleza se han dividido en grupos para no tener que viajar tan lejos a diario. Pero hemos añadido plataformas de teletransporte en el espacio que permiten llegar fácilmente a los principales puntos de referencia. Dana le frunció el ceño a Carl. ¿Cuándo había hecho eso? Unos 5 segundos después de decir que sí. Fue entonces cuando los añadió, con una plataforma marcada a unos cientos de metros de cada campamento, y luego otra cerca de la casa del gremio simulada y la ciudad subterránea. El mundo diminuto se sentía mucho más completo ahora que Carl avanzaba en su comprensión de la regla fundamental de manipulación de Mara. Aún no estaba al punto de poder considerarse un espacio completamente independiente. Pero se acercaba, y Carl podía usarlo como prueba para medir su progreso hacia la inmortalidad. Aunque a este ritmo, tanto Kara como Out podrían superarlo en la comprensión completa de una regla.